Iniciado el segundo semestre del año 1981, Peugeot, ya bajo el comando operacional de Sebel en Argentina, presentaba su máxima carta en lo que a autos de máximo confort se refería, como es el Peugeot 505. Un auto que venía a cubrir el segmento D, que sin dudas era el más exclusivo, el que buscaba captar a aquel usuario bien exigente y ya cambiarle lo que era la vista de los coches de lujo anteriores. Recordemos, por ejemplo, que el Ford Fireland, por dar un ejemplo, un Dodge Coronado, hasta un Ford Falcon en versiones full, para el año 1981 estaban presentes en el mercado todavía. Ya tanto Fireland como Dodge retirándose, el Falcon iniciando un nuevo restyling, pero 505 sin dudas era la imagen de lo que significaba el auto de lujo a partir de ese momento. El auto en una primera versión con una vista más discreta sin dudas, que para el usuario de la marca no tenía muy claro si venía a reemplazar el 504 o si venía a posicionarse en un segmento superior, ya que recordemos por aquel momento no había tanta información como ahora. El auto finalmente se posiciona como lo más caro y exclusivo de Peugeot, el 504 se reposiciona por debajo y sin dudas queda como el auto a vencer dentro de lo que eran los autos de mayor prestigio. El auto obviamente mantenía esa mirada felina de Peugeot que siempre cautivaba, un diseño completamente nuevo a lo que se tenía visto por aquel momento. Recordemos que el auto, si bien llega en 1981 en la Argentina, el auto se lanza en Europa en 1979, no tanto tiempo antes, donde también fue suceso, ya que el auto, recordemos, está diseñado por el estudio Pininfarina. El auto mecánicamente, para lo que era nuestro mercado, conservaba las características del Peugeot 504, pero era notorio el cambio estético, ya que no era un repaso de otro auto, sino que era una carrocería completamente nueva, con un equipamiento que iba evolucionando a partir del año de presentación, tanto en equipamiento de confort, de seguridad, como en lo que era accesorios que le mejoraban la vista al auto. Un auto grande, con todas las virtudes cosechadas por el Peugeot 504 con esta mecánica, y que se sumaba la modernidad y todo lo que era el nuevo concepto de lo que Peugeot imponía en los autos de última generación para aquel momento. El frontal del 505. Sin dudas, uno de los puntos más atractivos que tenía el auto, ya que la trompa iba en forma descendente, terminando en grandes grupos ópticos, ya para esta versión con una parrilla que terminaba al ras de la línea del capot, no como en la versión inicial. Recordemos que el 505, si se quiere, tuvo tres fases, del 81 al 85, en la línea inicial, contemplando SR y SR2, del 86 al 93, donde ya en el 93 el auto ya estaba, si se quiere, en final de vida, pero es cuando se conoce el SRI, hasta finalizar su producción allá por el año 1995. Y como decíamos, la trompa, sin dudas, la que más impactó fue esta, ya que la parrilla tenía un trabajo realmente muy fino, todos los listones horizontales y verticales con un acabado cromado, el león rampante en la parte central y los grandes grupos ópticos enmarcados en todo lo que era un cuadrante cromado. El cromado, si bien se puede decir que ya venía en retirada, pero aún se mantenía para algún tipo de accesorios. El paragolpe, que ya se integraba a la carrocería junto a un spoiler muy bien logrado, con los plafones de iluminación de posición, giro, baliza, y lo que era también la particularidad de los coches de alta gama, que eran los lavafaros, un accesorio que al auto le daba un toque terrible de lo que era vanguardista, de lo que era glamour. Para nuestra industria era desconocido hasta hacía unos años, y que llegaba de la mano del 505, del Ford Sierra, y que eso era también un distintivo frente a otros modelos que no lo traían.
Después, como dijimos, el spoiler por debajo del paragolpe, con un acabado que quedaba un poquito más abajo, el área que quedaba paralelo a las ruedas, como dándole algún tipo de ángulo de penetración al auto mayor. Y sin duda, si bien el auto no tenía un CX realmente bueno, Peugeot tampoco hacía hincapié en la deportividad o de búsqueda de performance del auto, ya que el auto estaba orientado para otro tipo de usuario y el auto tenía un balance bueno. Si bien en Europa o Estados Unidos se pudo ver con un motor V6, en la Argentina con el legendario motor Peugeot de 4 cilindros, 2 litros, Peugeot se las arreglaba como para tener una competencia de igual a igual frente a las marcas competidoras. En lo que refiere al capot, sin dudas, un capot bien plano, solo con 2 pequeñísimas nervaduras, dándole mayor rigidez al mismo y algún tipo de aire, de nervio, pero muy suave. Por detrás del mismo, la rejilla por donde tomaba aire para la ventilación y desagotaba el agua que podía venir del techo. Escobillas, brazo limpio, parabrisas, con los lavaparabrisas de muy pequeño tamaño, prácticamente imperceptibles. Un parabrisas lanzado, quizás con un mayor ángulo de ataque que lo que era el 504, pero no influía para nada en lo que era la accesibilidad del auto, ya que el auto también era uno de los más buscados por el tema de la comodidad tanto para subir como para bajar y el conocido buen andar que tenía. Pero en lo que refiere a la accesibilidad o a la posibilidad de comodidad de buen descenso, era el punto fuerte también. Veamos el ángulo de apertura que tenía la puerta, impresionante lo cómodo que era el auto como para subir o bajar. Sobre la línea del techo, el característico techo corredizo, en un principio solo para la versión SR, el GR no disponía del mismo, la antena del pasacassette, y después sí, ya sobre lo que son las áreas laterales, la combinación del color del auto con el negro, cortando si se quiere lo que es marcos y canaleta de desagote del techo. Bueno, lo que refiere al lateral del auto, diseño más que logrado. Recordemos que el auto en nuestro país tuvo 2 configuraciones de carrocería, lo que era el sedán 4 puertas y la Grand Tour, la rural de 3 filas de asientos, que en el momento de esplendor del modelo eran los grandes protagonistas, ya que el auto se vendió muy bien en nuestro país, a nivel global también, pero en lo que refiere a nuestro país fue un auto que funcionó muy bien, no a los números del 504, pero para lo que significaba un auto en el año 88 de alrededor de unos $26.000, tenía números de venta realmente muy interesantes. El auto mantiene una línea de cintura baja, el auto tenía buen despeje, jamás tuvo problemas de quejas sobre que tocara abajo, sobre que el cárter quedara muy expuesto. Aún con la nueva configuración de paragolpes que los acercaban más al suelo, el auto mantenía un despeje más que satisfactorio, aún con carga máxima en su interior. Las llantas gama también. El auto con las características manijas embutidas, de lindo diseño, ya conocidas en nuestro país, allá por el año 1973, de un diseño similar de lo que era el Torino. Acá con el gatillo cromado y el marco negro, los espejos sin pintar, con el comando interno también, ya vidrios tonalizados anti-encandilamiento, y después por la parte ya baja, anterior al zócalo, grandes baguetones de goma con una vira cromada. El auto que hoy les mostramos, realmente un auto que lo ven, lo entero y conservado que está, ya sea en sus líneas y demás, un auto que tiene un andar muy suave y que no ha tenido ningún tipo de reformas ni de reparaciones que hicieran cambiar lo que era la línea original del auto. El zócalo como embutido, metido para adentro, el coche era bien redondo en su lateral, lo que le hacía dar mayor presencia, mayor habitabilidad en la parte interna y también
como una especie de mejor convivencia con los vientos, ya que los vidrios curvos, como sus laterales redondeados, le daba una combinación de diseño muy atractiva, ya que la parte superior, que se veía tan plana frente a sus laterales, si se quiere, con esa redondez, el auto lograba tener un porte muy de excelencia y realmente cautivaba a los usuarios de este tipo de autos. La parte trasera, una cola que iba en descenso, quizás era el punto que algún crítico del rubro automotriz le objetaba, como que la cola bajaba demasiado y penalizaba en lo que era la capacidad del baúl. Pero viéndolo, el resultado general era buenísimo, y sumado que ya un año después de la salida de esta unidad, ya empezó a poder adquirirse el auto en sus versiones SR con el recordado Beckett o el Airflow, que era solo hasta este momento para las versiones SR Injection o el Turbo Diesel. Al poco tiempo ya se podía llegar a pedir con ese Beckett en el baúl, que le daba un realce, esa colita de pato que le mejoraba aún más su diseño exterior. Lo que es la rejilla de aireación del interior venía cubierto con este embellecedor negro en plástico, pero todo de muchísima calidad. La aleta clásica de vidrio, que era la que los diseñadores se veían prácticamente en la obligación de colocarla en la medida que quisieran que el vidrio pudiera bajar en su totalidad, ya que siempre, de haber sido un vidrio entero, tenían el condicionamiento del pasarruedas, y de esta manera la guía se mantenía siempre por delante de la bajada del pasarruedas y el vidrio podía bajar totalmente, lo que le daba mayor comodidad a los ocupantes de las plazas traseras. Este auto, siendo modelo 1989, se puede decir que frente a su competencia nacional del segmento podía ser un Ford Sierra, un Volkswagen Quantum. Era un auto que estaba, si se quiere, un escalón arriba. En equipamiento podían estar parejos, pero lo que eran las líneas, un diseño de Pininfarina, el Sierra con todo lo lindo y equipado que era, con su quinta puerta quizás le sacaba ese toque de elegancia que tenía el 505, y el Quantum, que era un auto que llegó tarde a nuestro país en una Volkswagen nueva y que buscaba acomodarse, pero pelear con el prestigio de tantos años de Peugeot no era nada fácil. La parte trasera del 505, sin dudas, de la mano del restyling sufrido unos años antes, el gran acierto fue el cambio de unidades ópticas traseras de mayor tamaño, pero que sin dudas al auto le daban otro aire, lo hacían más moderno, y la visualización también mejoraba bastante. Recordemos que ya el auto venía dotado de luces rompeniebla traseros, luz de marcha atrás, giro, baliza, posición y un reflectante. Todos los ítems de iluminación estaban contemplados dentro de las unidades ópticas. La luz de patente quedaba oculto por detrás de la tapa de baúl. El portapatente, realmente un elemento de mucha calidad, con el perímetro cromado, la parte central en una pintura texturada, y los paragolpes del estilo de los delanteros, ya, si se quiere, armonizando con la línea de la carrocería y llegando hasta la línea del pasarruedas, que al ser el mismo tipo de diseño que la moldura lateral en lo que refiere a la vira cromada, le daban al auto un semblante más que armónico. La parte baja del paragolpe también como si fuera un faldón, cubriendo todas las partes de la carrocería, no dejando ver siquiera casi hasta la jaula donde iba la rueda de auxilio, y sobre el remate de la tapa de baúl las insignias clásicas del modelo. Peugeot, concesionario Norcar de la zona norte en Vicente López, 505 SR, y la apertura de baúl mediante el botón. Recordemos que el auto ya obviamente traía cierre centralizado y el baúl también quedaba bloqueado cerrando desde el llavero, y una tapa de baúl completamente lisa, pesada, pero que se abría bien mediante el sistema que tenía de sujeción, y una luneta no tan inclinada como el parabrisas, lo que le daba mayor
confort a los ocupantes de las plazas traseras con luneta térmica y el sticker que aclaraba que el auto ya disponía de diferencial autoblocante. Recordemos que Peugeot fue una de las pioneras también en poner en autos de gamas medias, como era el 504 y luego el 505, el diferencial autoblocante que servía muchas veces para tratar de armonizar lo que era un desperfecto que tenía por el sistema de eje trasero, un eje rígido con espiral amortiguador barra, pero que a la hora de exigirlo siempre tendía ese famoso zapateo de Peugeot, o al entrar en caminos irregulares se sentía ese clásico zapateo. Con el autoblocante, más allá de mejorar mucho lo que era la tracción del auto, al tirar las dos ruedas juntas, ese zapateo como que se solucionaba, si quiere, ese golpe tan clásico en el eje trasero. Después, burletes como el delantero, con la vira cromada, la recarga de combustible abriendo esta compuerta y la tapa sin llave, es decir, se podía hacer sin necesidad de bajar del auto la recarga de combustible, un tanque de 50 litros. Bueno, llegamos al baúl del 505. Un baúl cómodo, no muy alto, pero sí profundo, ancho. El equipaje podía ir tanto parado como recostado. El canister de ingreso de combustible no entorpecía demasiado para lo que era la carga de las valijas, ya que quedaba en línea con lo que era la línea del pasarruedas. Cargándolo a pleno el baúl quedaba un pequeño sector como para poner algo chico entre lo que era el Durlock que cubría el crique y la línea donde podía ir el resto del equipaje. En la parte trasera, profunda, se llegan a ver los alojamientos de los amortiguadores y después el baúl realmente cómodo. La rueda de auxilio no influía en la carga, ya que también venía en la jaula recordada como en el 504, por debajo del piso del baúl, que la misma se bajaba retirando este bulón y el baúl realmente se podía disfrutar un 100%. La tapa de baúl en su parte interior ya vemos que se iniciaba la era de no laquear las partes no visibles, el diagrama de cómo se levantaba el auto, cómo se alojaba la rueda de auxilio, cómo se guardaba el cricket, es decir, todo mediante imágenes, el pigmento, el color, gris cuarzo metalizado, proveedor Sikkens, y después, como dijimos, la luz de patente iba alojada sobre la tapa de baúl para que no influya en el área donde uno iba a cargar, ya que si nos fijamos, el área de carga de baúl estaba un poco elevada, cosa que se mantuvo en los primeros 405 también, pero que en el 405 se solucionó cortando el panel de cola y de esa manera bajar la zona donde uno tenía que llevar el equipaje, y el baúl le quedaba como una aleta que era la que cubría la zona entre faros. En el 505 para ese momento esa innovación no había llegado. Recordemos que el 505 en su tiempo de producción desde el año 1981 a 1995, el auto quedó como el último auto tracción trasera sedán producido por Peugeot en nuestro país, en el segmento alto, ¿no? Es decir, después, si bien el 504 se mantuvo por más años, pero ya estaba en un segmento inferior. El auto con su tren delantero tradicional, tipo McPherson, el eje trasero rígido, que en un momento siempre fue polémico. Peugeot, desde la época del 404, luego el 504, hablaba de que habían optado por ese tipo de eje por una cuestión de los pisos, los suelos, las rutas de nuestro país, y también estaba la teoría que hablaba de usar una plataforma ya amortizada en el 404 y usada después en el 504, y que bajaba los costos de producción del auto. Pero no por eso el auto perdió glamour ni funcionamiento, ya que si bien para el año 1993 llegaría a nuestro país el SRI con un motor en aleación liviana de 130 caballos frente a los 108 que disponía el motor de esta unidad, eje trasero suspendido, totalmente independiente,
pero ya al final estaba cerca y si bien se vieron algunas unidades, ya canibalizaba con el 405, que indudablemente era un auto en las versiones más equipadas, más caro, pero que realmente, así como en un momento el usuario exigente se tiró por el 505, ya para el año 93, 94, ya ese mismo público iba por el 405. El motor del 505. El legendario, conocido y recordado 4 cilindros, 2 litros, comandado por cadena, 8 válvulas, que fue evolucionando con el paso del tiempo y llegó a tener 2 litros de cilindrada con una velocidad final declarada en el caso del 505 de unos 173 kilómetros por hora a unas 5.300 vueltas, 8,8 a 1 de relación de compresión, que para el estilo de usuario del auto no estaba mal, ya que, como dijimos, el auto apuntaba para aquel tipo de conductor que no estaba en la búsqueda de performance fuera de lo normal, sino que privilegiaba la serenidad de andar. El auto, aún en esta versión con carburador, recordemos que el 505 supo tener naftero con carburador, el SR Injection, el motor diésel, el Indenor y el diésel turbo, distintas variables de equipamiento y las 4 variables de mecánica. Y después de todos esos, el recordado SRI con el motor Renault de 130 caballos, que como dijimos era el más evolucionado mecánicamente. Esta mecánica realmente es una mecánica que le encantaba a los mecánicos, ya que fácil, práctica, accesible. En el caso de quizá lo más difícil, como en todos los Peugeot, era hacerle el embrague o hacer algún trabajo en la caja, ya que recordemos que generalmente o le sacaban el motor o soltaban el eje trasero para poder bajar la caja. Y después el auto no tenía demasiadas innovaciones, es decir, carburador encendido que ya pasaba a ser electrónico, alternador. El auto ya para este año estaba prácticamente nacionalizado, eran pocos los componentes que eran importados, lo que lo hacía también más fácil de arreglar. Después, bueno, batería, siempre accesible, pegado a lo que es la cañería del aire acondicionado, radiador con el clásico ventilador con accionamiento eléctrico que acoplaba a determinada temperatura. Por delante, el condensador del aire acondicionado, es decir, un coche moderno, pero con mecánica bien vieja escuela, digamos, como que el que abría el capó a golpe de vista se daba cuenta que estaba frente a algo muy conocido, más aún si había sido usuario de 504. El capó, como vemos, en esta unidad aún conserva los fonoabsorbentes, que es también algo de lo que se encargaba de esa aislación tan buena que tenía el auto desde su habitáculo con respecto a los componentes mecánicos, un auto terriblemente suave y que cada uno de los ítems que uno ve tenían una función por cumplir. Y en este caso se ve cómo se ha conservado a lo largo del tiempo realmente excelente. El capot que se sostenía mediante la varilla metálica y un capó que sí, muy pesado, era algo que realmente era un punto en contra para, en caso de que el auto fuera conducido por una mujer, ya que a la hora del capó era realmente un elemento muy pesado. Y después las trabas de capó, el mismo estilo del 504, una en cada extremo de la trompa. En caso de fallar una, siempre estaba la otra. Y la apertura general desde el lateral, visto de frente del lado izquierdo. A bordo del 505. Sin duda es una plancha de a bordo moderna, bien lograda, mucho más linda que la de la primera fase, el que tenía el área instrumental ovalado. Acá ya con 4 agujas bien visibles, una cantidad realmente importante de luces testigo. Ya se sumaba el reloj de horas sobre la ergometría de la plancha que se venía sobre el conductor, dándole una sensación de tablero envolvente,
Un volante también de nuevo diseño, de muy lindo grip, sumado que la asistencia de la dirección era prácticamente perfecta. Y después, en lo que instrumental se refiere, un tacómetro con escala 8000 vueltas, a partir de las 5800 en zona roja, velocímetro, escala 210 km por hora, odómetro parcial y total. Ahí llegamos a ver el kilometraje actual del auto, 89.000 kilómetros. Y después, sobre la derecha, 2 agujas más, temperatura de motor y cantidad de combustible en el tanque. En lo que refiere a teclas, los rompeniebla, desempañador de luneta, baliza, encendedor, cenicero, los comandos de climatización, velocidad del forzador y lo que es el selector de temperatura para aire acondicionado y calefacción, una especie de climatizador mecánico. Salidas de aire centrales, estéreo, Philco-Pads, una muestra del estado del auto, aún conserva el pasacassette original con el cassette con el que se entregaba el auto, gavetita portaobjetos en la parte inferior, la caja del cassette que mencionábamos, por detrás del estéreo su caja de cambios, caja BA75, como era su nombre, y un selector realmente soñado, muy suave, de recorrido justo, esa particularidad entre la segunda y la tercera, de no hacer una H y prácticamente parecer que era una línea recta, sumado a la relación, una relación realmente muy apta para este tipo de autos. Peugeot hablaba de una tercera velocidad de casi 120 km por hora, lo que hacía después tener una cuarta más relajada y una quinta realmente bien relacionada. Por detrás los comandos de los alzacristales delanteros y la apertura del techo corredizo. Y la particularidad que los más memoriosos o entrado en años se van a acordar. La empresa Movicom, una de las primeras empresas proveedores de telefonía celular, daba como posibilidad en la línea Peugeot y Renault de que el auto viniera dotado de telefonía celular. Y este es uno de los ejemplares. Y que sin dudas era una entrada a la era moderna, el hecho de tener telefonía celular en el auto, en un momento que la telefonía celular en las personas no era muy vista, ya tenerla en el auto era de otro planeta. Al lado del teléfono, comando de freno de mano, una palanca de buen diseño, de un recorrido exacto, y por detrás ya quedaban las teclas de los alzacristales de las puertas traseras y el cenicero ya para los ocupantes de las plazas posteriores. Butacas en tapizado de corderoy, las telas se iban renovando con el paso del tiempo y las versiones, siempre telas de mucha calidad y las butacas de muy buena sujeción y comodidad. El auto, una de las principales características era auto muy lindo para la ruta y de llegar a destino realmente descansado, ya que el auto tenía una visibilidad privilegiada, la posición de manejo era óptima y dejaba conformes a todos. Luego, los comandos satelitales por detrás del volante, limpia parabrisas, y a la izquierda todo lo que es el comando de luces. Luz de posición, luz baja, luz larga, el dial de regulación de las ópticas delanteras, a la izquierda la salida de aire del lado del conductor y sobre la plancha lo que es la salida del desempañador y los dos parlantes. El auto venía dotado de 4 parlantes, 2 en las plazas delanteras y 2 en el bajo luneta. Y otra de las particularidades del auto, así como Renault tenía el PLIP para sus versiones más sofisticadas, Peugeot también tenía el sistema infrarrojo de apertura que aún funciona perfectamente, podemos ver en los pestillos. El módulo central del techo tenía la toma del infrarrojo del llavero que le acabamos de mostrar, la luz de lectura direccional y la luz interior general que tenía un plafón en la parte delantera y otro idéntico en la parte trasera para los ocupantes que iban en el asiento trasero, que se podían prender
al abrir las puertas o de manera manual. Los parasoles también de muy buena calidad, si bien duros al tacto, pero basta con ver que no hubo problemas de que se abrían las costuras térmicas y eso, da las claras de que eran de muy buen material. Y del lado del acompañante, un espejo con las luces de cortesía también para horas nocturnas. Guanteras, una más chica en la parte superior, con la herramienta para sacar el pasacassette original. Y por debajo, una guantera cómoda, afelpada para evitar ruidos molestos de algún objeto metálico. Y, como nos conocen, otra unidad con todos los elementos que más nos gustan a la hora de ver un clásico. Manual del autoestéreo, factura de compra del auto, 20 de diciembre del año 1989. Después, el manual, tarjeta del concesionario, servicio programado, las libretas y manuales aún se encuentran como el primer día. Y la carterita del concesionario Norcar Fiat Peugeot de la localidad de Vicente López. Una belleza como lo han mantenido a lo largo del tiempo, no solo el auto, sino todos los accesorios como ser el autoestéreo, el celular y todas las libretas de servicios del auto. Nos queda por mostrarles algunos ítems del lado izquierdo, como es el bloqueo de los alzacristales de las ventanillas traseras, el dial que le comentamos para la regulación de altura de las ópticas, se hacía mediante este dial. Después, el comando de las luces que mencionamos con aviso de luces encendidas. Y llegando a la puerta, una puerta muy trabajada en su parte interna, combinada en lo que era la alfombra de buclé, tal cual como venía el piso, de la línea del apoyabrazos para abajo, todo alfombrado. Y después los comandos de los espejos eléctricos, que también uno elegía el lado y en qué posición ubicarlos, manija de apertura cromada y la puerta, como se puede ver, completamente tapizada, y el pestillo ya que se venía haciendo clásico en la línea 505, que quedaba escondido cuando estaba trabada la puerta. Y después un marco de grandes dimensiones. Ya el Peugeot, recordemos que desde sus primeros modelos en la Argentina ya nunca trajo el ventilete, era una ventana bien amplia, cómoda, y que realmente fue uno de los puntos que lo hacían diferente al resto. Las plazas traseras, otro de los puntos a favor que tenía el auto. 4 viajaban de manera excepcional y 5 también lo podían hacer con relativa comodidad, pero bien. Cinturones inerciales en las plazas traseras, apoyabrazo central en caso de viajar 4, sumado al diseño de las butacas, que tenía en la parte central una cavidad como para que uno colocara las rodillas y que no molestara al pasajero delantero en caso de ir toda la butaca hacia atrás. En ambas butacas, bolsillos, en la parte inferior también alfombra de buclé, apoyacabezas también disponibles para los ocupantes de las plazas traseras, y por detrás el bajo luneta, se llegan a ver las rejillas de los parlantes y la tercera luz de stop. Después, en la parte superior, la luz interior, y se llegaba a ver desde atrás también la regulación de apoyo lumbar de las butacas delanteras. También las butacas, otro punto a favor, ya que todo lo que era habitabilidad del auto era otro de los grandes logros de Peugeot en el 505. Interior de puertas traseras. Misma combinación que las delanteras, en la tela rayada tipo corderoy de las butacas, combinada con la cuerina de las partes traseras de las butacas, la textura del apoyabrazos anatómico, y por debajo la alfombra buclé como en los pisos. El pestillo, la apertura de puertas con el mismo tipo de cerradura metálica cromada. Es decir, un auto muy confortable para familias, para gente grande. Realmente el auto estaba orientado para un tipo de usuario familiar, digamos,
con la serenidad que Peugeot estaba acostumbrado a brindar.